Y esta noche quiero hablarle de un tema que por lo menos en mi vida siempre está presente y siempre me cala. Quiero hablarles acerca de milagros. Estamos en una noche de sanidad y milagro. Y le he titulado a este tema, el milagro requiere de mi parte. Cuando Dios va a hacer un milagro en nuestras vidas, requiere que nosotros hagamos algo. Por eso le titulé el milagro requiere algo de mi parte. ¿Por qué no lo dice conmigo? El milagro requiere de mi parte. Cuando una familia se va a formar y va a haber un milagro del nacimiento de un bebé, requiere que nosotros hagamos una parte. Pienso en Ana. Sabía que Ana un año después dio a luz. Eso significa que fácilmente tuvo 2 periodos menstruales. No ocurrió inmediatamente. Y ella continuó esperando ese milagro. Ella tuvo que clamar por ese milagro. Ella tuvo que hacer algo por ese milagro. Y hoy usted está aquí y estoy seguro que Dios quiere hablarle de lo que necesitamos hacer para recibir ese milagro en nuestras vidas. Y encontré una frase que yo digo, no hay nada más interesante que encontrar algo que Dios quiere hablarnos. Porque hay veces estamos creyendo, y esto es un error, quiero decírselo, creemos que todo Dios lo va a hacer. Todo Dios lo va a hacer y no es cierto. Dios está esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Y escuchen lo que dice esta frase: clama a Dios con todo tu corazón y luego ponte a trabajar. Clama a Dios con todo tu corazón. ¿Esperando qué? Esperando un milagro, pero luego haz la parte que te corresponde. Siempre Dios hablándonos a hacer algo por nuestra propia cuenta. Cuando leemos o citamos, porque la vasta mayoría de personas lo sabemos, Jeremías 33:3, ¿cómo dice? No me lo pongan todavía, por favor, si lo pueden quitar. ¿Cómo dice Jeremías 33:3? Bonito ese verso, ¿verdad? Clama a mí, yo te responderé. Pero ¿sabe cómo lo queremos leer? Ahora sí, por favor, si lo ponen en pantalla. Queremos leer ese clama a mí pequeñito. Y la parte de responderé la queremos ver en grande. Y la parte de grandes y ocultas la queremos ver que sobresale. Le voy a decir cómo deberíamos de leer esta parte. Deberíamos de subrayar y que sobresalga la parte donde dice clama a mí. Dios quiere mostrarnos, hacer milagros en nuestras vidas, pero observe, lo primero que nos empieza a decir es haz tu parte, clama a mí, entonces yo te responderé. Algunos estamos esperando que ni siquiera necesitemos clamar. Había una persona que decía, Dios sabe lo que yo necesito, ni siquiera tengo que pedírselo. Otra persona decía, pídelo una vez y es suficiente, no hay necesidad de nada más. Ya Dios lo sabe, ¿para qué se lo vas a pedir? Tampoco es cierto. Clama a mí y yo te responderé. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para recibir un milagro? Y si usted puede anotarlo, sería muy bueno, porque estoy seguro que va a ser muy útil para su vida. Lo primero, el milagro necesita ser buscado. El milagro se busca. ¿Por qué no lo dice conmigo? El milagro se busca. Hay que buscar el milagro. ¿Por qué está aquí usted? Porque vino a buscar un milagro. Porque vino a buscar un milagro. Está dando el primer paso. Y quiero llevarle acerca a algunos personajes en las Sagradas Escrituras que fueron personas que buscaron el milagro. La primera persona que quiero presentarles es una mujer encorvada. Cuando era un niño, miraba pasar enfrente de la casa un hombre que tenía la misma enfermedad de esta mujer. Y era alguien
que no podía enderezarse nunca, entonces siempre estaba en esta posición. Era lo mismo que padecía esta mujer. Pero ¿qué hizo esta mujer? Vayamos a las Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 13, versículo 10 en adelante. Voy a leer lo más rápido que pueda por razones del tiempo. Observe lo que dice: había allí, y ese había allí se refiere a la sinagoga, a la iglesia judía, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Versículo 12. Jesús la vio y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ella estaba ahí, dice el primer versículo que leíamos. Ella estaba en la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo? Buscando el milagro, algo como lo que usted está haciendo. La otra persona que quiero mencionarle es un paralítico. Había un lugar, se llamaba Betesda, era un estanque, y había una creencia en los judíos que llegaba un ángel, removían las aguas, y las primeras personas que lograban entrar a esas aguas recibían sanidad. Jesús va caminando por ese lugar y esto es lo que ocurre. Juan capítulo 5, versículos 5 y 6. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sanado? Hay veces Jesús hacía unas preguntas interesantes, ¿verdad? Cuando un ciego: hijo de David, ten misericordia de mí, ¿qué quieres que yo te haga? Hacía preguntas. Cuando iban a apedrear a la mujer, le dice: ¿dónde están los que te condenaban? Obviamente, si hay muchas piedras frente a uno, ¿dónde tienen los ojos unos puestos? En las piedras. Y de pronto mira que todos los que tienen las piedras las tiran y se van. Y Jesús le dijo: ¿dónde están? ¿Sabe para qué? Para que nosotros hagamos una parte del milagro. Versículo 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Una vez más, ¿dónde estaba este hombre? 38 años, ¿dónde estaba? En el lugar donde se suponía que iba a recibir un milagro. En el lugar donde había el milagro, ahí estaba ese hombre. ¿Haciendo qué? Buscando el milagro. Y nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Quiero, para que entienda, resumirle. Estaban en la sinagoga, la mujer estaba en la sinagoga, en la iglesia, y el otro estaba en el estanque donde había sanidad, buscando ese milagro. Usted y yo necesitamos imitarlos a ellos. Bajo ninguna circunstancia podemos dejar de buscar ese milagro. Lo segundo que vamos a necesitar hacer, el milagro con el milagro. Para que recibir ese milagro se insiste. Dígalo conmigo: el milagro se insiste. Vamos a necesitar insistir en ese milagro. Y quiero ponerle un ejemplo de un hombre que tiene un grupo de amigos. Estos amigos escuchan hablar de Jesús, conversan entre ellos, y de seguro uno dijo: ¿por qué no vamos a buscar a Jesús? Tenemos este amigo aquí siendo un paralítico, y se escucha que este Jesús sana a los paralíticos. Posiblemente ya habían escuchado que había sanado a diferentes personas. ¿Por qué no vamos donde está Jesús y que sane a nuestro amigo? Tal vez otro pudo haber dicho: ¿y será que lo haga? Y otro: ¿sabes qué? Yo miré cómo sanó a alguien. ¿Por qué no vamos? Y de pronto lo cargan, buscan una especie de camilla, lo cargan y lo llevan, y llegan al lugar donde está Jesús. De seguro anduvieron preguntando. Recuerden, no habían redes sociales en ese tiempo, no había celular, no le mandaron un mensaje de texto, un mensaje vía WhatsApp,
ni revisaron el itinerario. ¿Dónde va a estar Jesús? Ah, sí, aquí donde Nicodemo va a estar el día tal. No, eso no existía. Lo anduvieron buscando, cargando a un hombre. Yo no sé si algún día usted ha cargado a alguien, pero créame, cansa bastante. Y no eran distancias pequeñas, eran distancias lejanas. Y anduvieron buscando y de repente alguien dice: Jesús está en la casa de fulano. Y van a la casa del fulano. Y cuando llegan a la casa ocurre algo, no logran entrar a la casa. Estaba tan lleno que ni siquiera se podía llegar a la puerta. Y ahora vaya conmigo, por favor, Marcos capítulo 2, versículo 2 en adelante. Se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Cualquiera se hubiese rendido. Algunas veces hasta el que necesita el milagro se rinde. En una ocasión se iba a hacer un ayuno, se estaba enfrentando a una situación difícil, íbamos a hacer un ayuno por alguien y dice: tal vez eso es exagerado, ahí déjenlo, mejor no se molesten, por no incomodar. Tal vez este hombre, el mismo hombre dijo: no se molesten, no podemos entrar. Pero siempre salen esos Pedros, siempre salen esos que son atrevidos, esos que dicen: ¿sabes qué? Ya estamos aquí, hemos caminado, nos hemos asoleado, hemos sudado, hemos tragado arena. ¿Qué más da? ¿Por qué no lo subimos al techo? Recuerden, un hombre paralítico, no se podía mover. ¿Por qué no lo subimos al techo? Abrimos un hoyo, conseguimos unas cuerdas y lo hacemos descender. No está hablando de cualquier cosa. Ahora, no está hablando de que voy a abrir un hoyo en mi casa. Es en la casa de otro. Voy a abrir un hoyo en la casa de otro. No llevaron las cuerdas. Tuvieron que ir a... Todo lo que implicaba. Yo quiero que usted se haga esa imagen. Y el paralítico ahí, y ahora me van a decir: estoy paralítico y ahora me van a desnucar. Yo no sé, yo pensaría algo así. Ahora sí, esto sí que me van a dejar peor. Pero ahí está un grupo de hombres, de 4 hombres, con este amigo diciendo: no vamos a dejar de insistir. ¿Sabe qué pasa entre los cristianos? Fácilmente dejamos de insistir. Oramos de forma trivial, bendecimos de forma trivial, lo hemos tomado como un cliché, como una costumbre, y no lo estamos haciendo como debemos. Yo me imagino a estos hombres, la Biblia no lo dice, pero tuvo que haber alguien que dijo: ¿cómo vamos a venir hasta aquí y quedarnos hasta este lugar sin entrar, sin hablar con Jesús? Eso no va a pasar. Tal vez uno dijo: si ustedes no me ayudan, no me importa, yo lo voy a subir a ese tejado. Imagínense al hombre: mejor ayúdenlo. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado? Pero ahí estaba alguien una y otra vez insistiendo. Y como no podían acercarse a causa de la multitud, descubrieron entonces ese techo y lo bajaron. Y ahí vino el maestro. Y mire lo que dice en la Sagrada Escritura. Usted lo puede leer en casa, no tenemos el tiempo. Dice que cuando él miró lo que estaba ocurriendo, dice algo interesante: y viendo la fe de ellos. Miró la fe de los 5, los 4 que estaban ayudando, y la fe del paralítico. Hay algunos que dicen: yo estoy orando por un familiar pero no tiene fe. ¿Sabe cuál es la fe que Dios va a ver? Va a ser su fe. Es que lo que pasa es que no quiere saber nada de Dios este familiar. ¿Cuál es la fe que Dios va a ver?
¿La fe de ese familiar que no quiere saber nada de Dios? ¿La fe de quién? Su fe. Viendo la fe de ellos, ocurre algo. Algunas veces hay personas que insisten por un tiempo, pero luego se empiezan a rendir, ya no siguen orando igual. Al inicio estaban ayunando quizás una vez por semana, estaban buscando a Dios todas las madrugadas para clamar al Señor por un milagro, y de repente dicen: bueno, hay que Dios me lo dé cuando Él quiera. Pero en el milagro vamos a necesitar hacer algo. No desistir. No puede desistir. Tal vez es que ya insistí un buen tiempo. No es suficiente. Siga haciéndolo. Tal vez es un hijo por el que usted está clamando. Un hijo que tal vez está perdido en drogas. El otro día el pastor Néstor estaba hablando aquí lo que ocurrió con su hijo, que estaba perdido en drogas. Le voy a decir algo, eso no es cualquier cosa. Hoy estaba pensando en la mañana, nosotros necesitamos grabar ese testimonio. Yo me acuerdo cuando la pastora Ivette me llama llorando y me dice, bueno, usted sabe, somos amigos, me dice: Otto, Paito le decimos, ese de cariño, Paito acaba de tomar un avión, vamos a dejarlo solo. Eso fue algo que quebrantó la vida de ellos. ¿Sabe cuántos días dejaron de clamar por sus hijos, especialmente por este hijo? 0. Habían días que lloraban porque no miraban salida. Pero de eso se trata, que necesitamos ser personas que no desisten de clamar. Yo no puedo entender cómo un padre o una madre puede dejar de insistir por un milagro por su familia. Iglesia, hijos de Dios, necesitamos ser personas que insisten y nunca desisten de clamar. ¿Podemos decir amén? No podemos. Ese es un lujo demasiado caro. Y no venga a decir: yo ya se lo entregué al Señor y ahí vea qué hace. Ya se lo entregamos al Señor. Y Dios diciendo: ¿cómo que ya me lo entregaste a mí? Si yo te lo entregué a ti, ¿cómo me lo vas a entregar? No se puede. No se puede, eso no se puede. Observemos Lucas capítulo 13, versículo 11. Veamos una vez más, repasemos la historia de estas personas. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuántos años? 18 años, encorvada. Le voy a confesar algo. ¿Se acuerda de ese señor que yo le decía? Cuando yo lo veía, cuando era pequeño, muy pequeño, me asustaba. ¡Ay, ahí viene! Y después nos reíamos de él. Tengo memoria de cuando él hacía lo más que podía levantar la cabeza para poder ver. Piensen en esta mujer, atravesando esas calles yendo a la iglesia. Piense a esta mujer entrando a la iglesia, a la sinagoga. ¿Cómo podían burlarse de ella? ¿Cuántas personas decían? Y también los judíos asociaban enfermedades con maldiciones. ¿Cómo habrá hecho esto para que le viniera esto a esta mujer? 18 años. Juan capítulo 5, versículo 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años. ¿Cuántos años? 38. 38 años que estaba enfermo. ¿Y dónde estaba? En el lugar donde se suponía se iban a mover las aguas e iban a recibir sanidad. Hay otra mujer también, flujo de sangre. Y hoy nosotros, cuando hablamos de flujo de sangre, una mujer puede utilizar una toalla sanitaria, puede utilizar muchas cosas para mantener aseo en la persona. Pero ocurrían dos cosas en ese tiempo. Primero, no existían las cosas que existen ahora. Y segundo, una mujer con flujo de sangre era una mujer inmunda.
Entonces esta mujer se tiene que meter en medio de una multitud, y escuche esto, las personas que tocaban, o una persona que estaba en la condición de ella tocase a otra, quedaban inmundas. Entonces ella tuvo que meterse así, toda escondida. ¿Para qué? Para esto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años? 12 años. Y le había gastado todo en médicos cuando tenía, y por ninguno había podido ser curado. Imagínense, 12 años. Cualquiera pudo haber perdido la esperanza. Ya se lo he pedido a Dios por 12 años. ¿Y qué tal algo más extremo? ¿Qué tal toda una vida? ¿Qué tal una ceguera de toda la vida? Jesús, ocurre algo interesante. Jesús está en la sinagoga, está hablando de quién es Él, está hablando de su eternidad. Lo empiezan a acusar los fariseos y lo quieren matar, toman piedras, lo quieren matar. Y dice la Biblia que Él se escondió y salió en medio de ellos. Y cuando sale de la sinagoga, eso está en el capítulo anterior, el capítulo 8 de Juan, para los que están anotando. Cuando sale de la sinagoga, el capítulo 9, al pasar Jesús, está saliendo de la sinagoga. Este ciego, ¿sabe dónde estaba? Cerca de la sinagoga. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, esto es lo que comúnmente las personas opinaban: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Cuánto tiempo? Toda una vida. Este hombre fácilmente había pasado 30 años en la oscuridad. Luego ocurre, léalo en casa, empiezan a interrogar a los padres, y por eso sabemos que era un hombre mayor, porque dice, edad tiene, dicen los padres, pregúntenle a él. Ya no somos responsables, hace mucho tiempo desligamos nuestra responsabilidad, él tiene edad. Toda una vida esperando un milagro. Ahora escúcheme algo, yo no vengo a decirle aquí que usted va a estar toda la vida, que va a estar 38 años, que va a estar 12 años, que va a estar esperando muchísimos años por un milagro. Yo lo que quiero que usted aprecie es que tal vez usted ha perdido la esperanza de recibir este milagro. Pero he aquí un grupo de personas que en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, nunca perdieron la esperanza de recibir ese milagro. Nunca dejaron de clamar, nunca dejaron de insistir y nunca desistieron de clamar al Señor. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Finalmente escucharon esa voz que yo creo que hoy en esta noche nosotros vamos a escuchar. Recibe el milagro por el cual has venido. ¿Cuántos lo creemos y le damos la gloria al Señor? Aleluya. Concluyo con esto entonces. Todos hicieron su parte. Todos, sin excepción alguna, hicieron su parte. Hoy usted ha venido y ha empezado a hacer su parte. Viene el momento donde vamos a clamar. Siga haciendo su parte. Se lo refresco. El milagro se busca, en el milagro se insiste y en el milagro no se desiste. Usted ya desistió, retómelo. Usted no ha insistido, insista. Quizás esta es la primera vez que usted dice, bueno, ni siquiera lo he buscado. Ya hoy empezó a buscar ese milagro. Y cuando hacemos esa declaración de fe y decimos que esta es una noche de sanidad y milagros, Dios escucha y dice, lo pides, lo recibes. Porque al que pide, al que clama, al que llama, esa persona va a recibir una respuesta. ¿Cuántos son esas personas? Y dicen un amén. Aleluya.